Y ahora sí, mis hermanos, buenas noches. Hay gozo en la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Gozo, gozo es el que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta tarde yo estaba meditando en el versículo lema de este mes, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y me acuerdo cuando era chico, ¿no es cierto? Mamá juntaba moneditas para que nosotros pudiéramos ir al cine en la matiné los domingos a la tarde, ¿no es cierto? Y entonces cuando iba al cine nosotros no teníamos televisor, gente pobre, pero íbamos bien tempranito y entonces ¿qué pasaba? Aquellos que llegaban tarde estaba el acomodador con una linterna que ibas iluminándole. ¿Y a dónde le iluminaba? ¿La cara? ¿Iluminaba para adelante? No, iluminaba los pies de los que iban entrando para que no fueran a tropezar. Pero la linterna los guiaba, la luz los guiaba a su lugar de ubicación. Y en esta noche la palabra de Dios es como esa linterna que nos va a guiar hacia la luz verdadera que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Estamos contentos porque estamos celebrando una victoria. Dígame ¿qué fanático de un equipo de fútbol va a estar quieto cuando su equipo estaba en triunfo? Nadie, mis hermanos, estamos celebrando la victoria más grande de toda la historia. La victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Nos ha hecho libres, nos ha dado vida eterna, nos ha limpiado, nos ha revestido con el poder de lo alto, nos ha concedido dones espirituales, nos ha llamado a ser parte de su iglesia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no estar contentos, mis hermanos? Gloria, gloria a Cristo. Y como decía un hermano allí en Argentina, y que le duela al diablo, bendito sea el Señor. Y mis hermanos, estamos en la carta de Judas. Una preciosa carta, cortita, pero bien concentrada y bien poderosa. Profunda, como solo ella puede serlo, ¿no es cierto? Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, mis hermanos, contender, ¿no es cierto? Lo que no es contender sobre palabras, sobre opiniones, sino contender ardientemente por la fe que una vez y por todas ha sido dada a los santos. Oh, gloria a Dios. Ahora usted me dirá, ¿qué es esa fe, mi hermano? ¿Qué es esa fe que usted me habla, que yo tengo que contender por ella? Y vamos a ir rapidito a Efesios capítulo 2. Fíjense en la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Y dice así la palabra en el verso 17. Está hablando de Jesús. Y dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vosotros que estabais lejos somos nosotros los gentiles, y los que estaban cerca eran los judíos, ¿no es cierto? Y dice: porque por medio de él, o sea, de Jesucristo, que dice los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Como yo siempre digo, Cristo con su sangre nos compró la entrada a la presencia del Señor, y allí en la puerta está el Espíritu Santo para guiarnos en la presencia, para aconsejarnos, para indicarnos cómo adorar, cómo estar en la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra: porque por medio de él, o sea, de Cristo, no hay otra cosa, mi hermano, que nos permita estar en la presencia de Dios, sino la obra del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Y dice que por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Gloria a Dios. Así que ya no sois extranjeros. Oh, aquellos que una vez éramos extranjeros, y más aquellos que no teníamos papeles, ¿no es cierto? Y un día
legalizamos nuestra situación, ¿no es cierto? Y hermanos, aquellos que todavía están en esa lucha, oramos por ustedes porque Dios concede amplia entrada en este país. Gloria al nombre de Cristo. Y decía, y un día llegamos a ser ciudadanos, ¿no es cierto? Y dicen, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, o sea, entremetidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solamente conciudadanos, sino miembros de la familia de Dios. Acuérdate que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Ahora note una cosa, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en esta noche quiero resaltar esta palabra. Dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Oh, gloria a Dios. ¿Quiénes eran esos apóstoles? Dice que el Señor, allí en Lucas 6, subió al monte y estuvo toda la noche orando al Padre. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos llamó a 12, estableció a 12 para que estuviesen con él. Gloria al nombre de Cristo. Primera cualidad de aquellos apóstoles es que fueron llamados por el Señor. No se autollamaron, sino que el Señor mismo en persona los llamó. Pero los llamó de entre aquellos que eran discípulos. O sea que eran aprendices, que estaban bajo la autoridad de un maestro. Llama a 12 en primer lugar para que estén con él. O sea, hombres de la presencia del Señor Jesucristo, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. O sea que realmente uno que es llamado por Dios es una persona que tiene acceso a la presencia del Señor. Alguien que es atraído por el Señor, es un hombre, una mujer de oración, mi hermano. Oh, gloria al nombre de Cristo. Y dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar toda enfermedad y para echar fuera demonios. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y después da el nombre de aquellos apóstoles. Ahora noten una cosa, si usted hace cuenta qué tiempo estuvieron los discípulos allí con el Señor. Y estuvieron aproximadamente 3 años, un curso intensivo 24/7 allí con el Señor. Él los llamó para constituirlos depositarios, receptores de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Miren qué importante, ¿no es cierto? Por eso cuando a Pedro tiene el encuentro con Pedro, le dice, el Señor le dice, ¿quién dice los hombres que soy, que es el Hijo del Hombre? Y entonces uno deshonesto, esto otro, y ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y él le dijo, tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dijo, acuérdense, le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Acá el tema, la iglesia se edifica en base a la revelación de Dios. Si vamos a edificar o vamos a trabajar, colaborar con el Señor en la edificación de la iglesia, tenemos que tener revelación, mi hermano. No es el fruto del estudio, sino de la revelación que viene del Padre acerca de la persona de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, llama a esos 12 hombres para darles la revelación de Él y para constituirlos portadores de esa revelación
a todo el mundo, mi hermano. Eso es un verdadero apóstol. Y sobre esa revelación de quién es Cristo es que la iglesia está siendo edificada para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, acuérdense entonces, la casa de Dios, no el templo, no el edificio, sino el conjunto de los hermanos, mi hermano. Por eso cuando dice allí la carta a los hebreos, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, ahí muchos malinterpretan porque piensan que es estar juntos, estar en reunión tras reunión. Sí, está bien reunirnos, mis hermanos, pero que no caigamos en esa costumbre, porque el hombre es un ser habituado a acostumbrarse a todo, mi hermano. Por ejemplo, hay iglesias que ustedes le preguntan cada cuánto toman la cena del Señor, y algunos dicen una vez al mes, otro todos los domingos, otro cada 6 meses, ¿y por qué? Y la mayoría dan la razón de que para no caer en una costumbre, ¿no es cierto? Pero yo digo, benditas costumbres, y es recordar al nombre del Señor. Y entonces, mis hermanos, podemos caer en la costumbre de reunirnos también. Y entonces, acá yo les quiero notar algo. Congregarse es más que estar juntos. Congregarse es ensamblarse, mi hermano. Que yo deje que el Espíritu Santo me edifique con mi hermano. Y cada vez que la iglesia, presta atención en esto, cada vez que la iglesia nos reunimos físicamente o aún espiritualmente, porque Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dice que yo en espíritu estaré con vosotros también. Ahora no me venga, por supuesto, de eso de que me reúno en espíritu y no participo de las reuniones, pero tampoco nos vayamos a los extremos. Entonces, mis hermanos, repito, de nada vale que estemos juntos en un lugar si no dejamos que el Espíritu Santo nos edifique. Y para que el Espíritu Santo edifique su cuerpo, tengo que permitirle a todos los hermanos que se arrimen a mí, tener contacto, mi hermano. Es triste que a veces en las congregaciones hay hermanos que para no saludar a otros se van por otro lado, ¿no es cierto? Eso, yo ya tengo un montón de años en iglesia y uno lo ve en todos lados a eso, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, mi hermano, porque a veces la iglesia pasa por el periodo de los corintios, ¿no es cierto? Que eran muchos dones espirituales, mucho hablar en lengua, pero andaban en la carne. Dice, no sois carnales porque andáis como hombres, decía la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, tengamos esto. Congregarnos es ensamblarnos, dejar que el Espíritu Santo trabaje juntamente con los hermanos para entrar realmente en esa edificación santa. Ahora, claro, muchas veces los programas son tan estrictos que impiden que la obra del Espíritu Santo opere en nuestras vidas, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y otra cosa que les quiero compartir, mis hermanos, es ¿qué es la iglesia? Decíamos la otra vez, la iglesia es el conjunto de los llamados. De hecho, la palabra eclesia, que es traducida del griego al español, viene de la palabra eclesía, que significa, de ahí la traducen como iglesia, pero quiere decir eclesía, fuera, clesía, llamados, los llamados a salir fuera. ¿Llamados a salir de dónde? Del mundo, de este sistema gobernado por Satanás. Y mi hermano, cada vez que te metes en las cosas del mundo, estás negando tu llamamiento sublime, eterno, ¿no es cierto? Por eso no te enredes en los negocios de esta vida, mi hermano. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra del Señor que, ¿qué es la iglesia? Hay otra cosa, mi hermano, los que recibieron el mensajito, van a ver que yo les mandé el texto también de primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pablo escribiéndole a Timoteo y dice así, desde el 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto es un verdadero cristiano, mi hermano. Uno que tiene ganas de ver a su hermano. Y eso es para eso nos congregamos. Para estar juntos, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. Y entonces dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ve que la iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no del Dios que murió, el Dios viviente, el Dios que está vivo. Y el Dios que está vivo se manifiesta, mi hermano, y obra hoy. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso, mi hermano, tenemos que tener en claro qué es la iglesia. Así como un boxeador, antes de enfrentar a su adversario, primero tiene que estar consciente de sus propias fuerzas, saber quién es y hasta dónde puede ir. ¿No es cierto? Y así tiene que ser la iglesia, saber quiénes somos. Y la iglesia no solo es la morada de Dios, la casa del Dios viviente, sino que también es columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense en columna y baluarte. Una columna y un baluarte. Uno parecen dos cosas distintas, pero es la misma cosa. Una columna es algo vertical, mi hermano, que sirve para sostener algo, ¿no es cierto? Pero baluarte también es algo vertical que sirve para sostener cosas. Y la mejor ilustración de un baluarte es cuando usted ve los castillos, la fortaleza. ¿Vieron los paños de los muros que cuando están unidos, tienen una especie de edificación de 5 lados en cada esquina, ¿no es cierto? Generalmente en los castillos, esa edificación, esa torre, vamos a decir, que une las paredes, allí está un puesto de guardia. Eso es un baluarte, mi hermano. Columna. Y me gusta la palabra griega, columna, stulos. De allí después deriva, nada que ver el latín, pero deriva la palabra estilo. Estilo, ¿no es cierto? Estilo es el modo propio de actuar. Por ejemplo, un escritor tiene el estilo propio, algo que lo caracteriza. Y la iglesia, mis hermanos, no tiene que imitar otros estilos, sino el que es dado en la palabra de Dios, mi hermano. Esto es el modelo, esto es para edificar. Si tú quieres trabajar edificando la iglesia de Cristo, tenés que leer la Biblia, mi hermano, no libros, sino la Biblia. Y llama la atención porque en la Biblia, en ningún lado se nos manda a estudiarla, pero sí se nos manda a meditar en ella de día y de noche. ¿Y saben por qué? Porque uno estudia cierto tiempo nada más, ¿no es cierto? Uno va a clases y ya sale de la escuela, o uno va a un estudio bíblico, ¿no es cierto? Y algunos toman notas y a veces yo con un poco de maldad digo, quisiera ver qué están haciendo, parece que estuvieran escribiendo, pero hay muchos que a veces están dibujando, haciendo cualquier cosa, menos escribir. Pero cuando terminó la clase, ¿qué pasa? Cierran la Biblia, el papelito no sé dónde quedó, y ahí terminó el estudio. Pero la meditación, estar pensando continuamente, estar retroalimentando nuestra mente con la palabra de Dios, estar hablándola, estar musitándola, estar rumiándola, ¿no es cierto? Masticándola, volviéndola a masticar. Y allí es donde le sacamos el nutrimento, todo el alimento de la palabra de Dios. Acuérdate que la Biblia, por más que estudie, mi hermano, y te lo digo porque yo soy graduado de seminario teológico, y eso no me sirve para nada. Estoy como Pablo, porque dijo Pablo, todo lo he considerado, lo estimo como pérdida a fin de ganar a Cristo. Mi hermano es como un médico que un día se graduó de la universidad, pero si ese médico no siguió estudiando, no siguió buscando, actualizándose, y nadie se va a querer poner en la mano de ese médico, ¿no es cierto? Pero repito, mi hermano, más que estudiar, tenemos que meditarla la palabra día y noche. El maestro, y hay una cosa, mis hermanos, que hay que aclararlo. El conocimiento de Dios no te lo va a dar ningún estudio bíblico, ni siquiera el profesor más ungido que haya. El conocimiento de Dios te lo da el Espíritu Santo, viene de parte de Dios. Vos podés estudiar todo lo que quieras, todas las leyes gramaticales, de hermenéutica, de exégesis y todo lo demás, de la homilética y todo lo que quieras,
Pero el conocimiento de Dios te lo da el Espíritu Santo. Él es quien te lo revela. Los maestros simplemente te van a instruir en los rudimentos de la fe, en la palabra, para que te relaciones de una manera correcta con Dios. Pero ningún hombre te puede dar el conocimiento de Dios. Solamente eso viene de Dios. Por eso le dice el Señor a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto ningún seminario teológico, ningún rabino, por más excelso que sea, te ha podido dar esto, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, mis hermanos, fíjense en columna y baluarte. Decía, el baluarte es esa edificación en forma de pentágono que está en las esquinas de las fortalezas. Ahora, eso es lo que le da realmente firmeza a esas paredes, le da firmeza a esa fortaleza. Son esos esquineros llamados baluartes, ¿no es cierto? Oh, gloria a Dios. Pero también yo trabajé 17 años en una planta fabril allí en la ciudad de Villa Constitución, en el sur de Santa Fe, en Argentina, y teníamos una gran nave industrial, y mis hermanos, cada vez que la gente de mantenimiento se rompía una máquina o había algún desperfecto, ¿cómo hacían los operarios de mantenimiento, los técnicos, para ir a reparar ese lugar? Y usaban las columnas, todas las columnas en la fábrica y en los lugares grandes, si tú ves, tienen unos números y unas letras, ¿no es cierto? Esas son usadas como coordenadas para ubicar el lugar. Entonces, de ahí, mi hermano, la columna, la iglesia tiene que ser referente, mi hermano. Tiene que ser, ahora nota, columna, no es algo chueco, no es algo torcido, no es algo endeble, mi hermano. Y viene a mi mente cuando la palabra sincera, ¿no es cierto? A veces nosotros, el sincero es lo opuesto de hipocresía. Y lamentablemente, mi hermano, hay que decirlo, siempre se nos ha asociado muchas veces con la palabra hipócrita a la gente de iglesia, ¿no es cierto? Y resulta, mi hermano, que acuérdense que la palabra sincero viene de la antigua Grecia, cuando estaban días enteros, meses labrando el mármol para hacer esas columnas, y por ahí, después de tanto tiempo de trabajo, se encontraban que había una fisura allí en ese mármol. Entonces, ¿qué hacer? No iban a tirar por la borda semejante trabajo. Aparte, noten, esas columnas eran llevadas cientos de kilómetros de allí de las canteras. Entonces, ¿qué hacían los deshonestos artesanos? A esa fisura tomaban cera virgen y la rellenaban. La cera virgen tiene la misma digamos, color, ¿no es cierto?, del mármol, y allí pasaba como una veta y metían gato por liebre, como dicen en mi provincia. Pero ¿qué pasaba? Todo iba bien, paraban las columnas, y entonces ¿qué pasaba? Iba todo bonito hasta que se asentaba el techo, aquellas grandes láminas de piedra, ¿no es cierto?, que se asentaban, y ese peso venía, ¿qué cosa?, a hacer presión sobre la columna, y como esa columna no era maciza, tenía una fisura interna, se quebraba, se resquebrajaba y se venía abajo el edificio. Y mis hermanos, yo te puedo asegurar una cosa, que a la iglesia le ha hecho más daño, en vez de Satanás, las mismas fallas en el carácter de muchos ministros y creyentes, mi hermano. Muchas veces nosotros hemos sido piedra de tropiezo. Por eso tenemos que sincerarnos, tenemos que quitar la cera, mi hermano. Tenemos que dejar que el calor, el fuego del Espíritu Santo empiece a derretir la cera, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Pero también esa palabra sincero viene de la antigua Roma, ¿no es cierto? Cuando recién no existía el cristal todavía. Allí en Italia, que se especializaron tanto en los cristales, en Verbano y todas esas regiones, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, antiguamente los jarrones y los vasos se hacían de cera. Entonces, mi hermano, y la cera tenía que ser derretida.
pero había que ser tan experto de saber tomar la temperatura ideal, específica, para que la cera, si la temperatura estaba por debajo del calor requerido, era una cosa que no se podía trabajar. Pero si se les pasaba el calor, también la quemaban y no se podía trabajar. Entonces, aquellos artesanos, aquellos ufanándose del trabajo, tomaban un anillo en su mano y metían la mano dentro del jarrón, como si yo metiera en esta noche este lápiz en este vaso con agua que tengo en mi mano, para los que no me están viendo en Facebook. Y ustedes ven entonces el artesano ufanándose de su trabajo y de la transparencia de la obra, del grado que había alcanzado. Decía: ¡hey, sin cera! Como diciendo, no hay cera que tape, deja ver el interior. Y eso, de ahí viene la palabra sincero, que deja ver lo que hay adentro, mi hermano. Y a veces hemos usado tantas caretas para no dejar ver lo que hay en mi interior. ¿Y cómo está, hermano? Bien, bien, pero la procesión va por dentro, como dicen los gauchos allá en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, ser sinceros para permitir la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué, mis hermanos, recalco en esto? Porque dice Judas que debemos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y decía, ¿qué es la fe? Y como yo decía recién, cuando Jesús llama a los apóstoles, es la revelación de toda la verdad que Dios había dispuesto para la iglesia. Esa es la fe, mi hermano. El conjunto, la revelación total, no la fe personal, subjetiva, sino la fe como un todo para la iglesia, para todos los tiempos. Es una sola fe. No cambia, no hay nuevas revelaciones, mi hermano. La fe ha sido una vez y por todas dada a los santos. Y dice la palabra del Señor que porque algunos hombres, gloria a Dios que no son todos, pero qué triste que hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y acá, mis hermanos, vuelta a lo mismo, no me canso de repetirlo. El conocimiento de la verdad es conforme a la piedad. Mira en Tito capítulo 1, verso 1. Yo puedo comprarme todos los libros, todos los comentarios bíblicos habido por haber, los diccionarios bíblicos, los manuales de exégesis, de homilética, de hermenéutica y de todo lo que quiera, y ponerme a estudiar, y puedo alcanzar cierto nivel de conocimiento intelectual, por supuesto. Y una vez yo dije algo que no causó buena impresión, pero yo digo, la verdad que para graduarse en un seminario teológico puede graduarse cualquiera, no hace falta nacer de nuevo. Es simplemente estudiar, tener un poco de retentiva nada más y de entendimiento. Y es cierto, mi hermano, porque yo me acuerdo en los talleres que se nos daba para prepararnos como profesores del seminario, allí en la provincia de Buenos Aires, en Talares de Pacheco, nos reuníamos todos los años y allí éramos preparados. Una noche me acuerdo, después que yo había estado orando, y no me voy a florear, ¿no es cierto?, con esto, pero fíjense lo triste que es. Había un hermano de Perú que se me arrimó después de la oración y me dice, hermano, dice, mira, tengo un doctorado en teología y he hecho posgrado. Y yo le digo, no, yo simplemente soy graduado de seminario teológico. Y me dice él, sí, pero yo nunca experimenté esa forma de orar como orás vos. Ahí cuando oraste sentí la presencia de Dios, cosa que yo nunca pude llegar a eso. Mis hermanos, el conocimiento de la verdad es Cristo. No se puede conocer a Cristo, no se puede conocer la verdad de la palabra de Dios
si no nos entregamos, si no nos rendimos a Él, porque el conocimiento de la verdad es conforme a la piedad. Y anótatelo, la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1. Es conforme a la piedad. Es rendirte al Señor. No hay vuelta que darle. No estudiás para que me vean, para alcanzar un título. Yo siempre dije, yo quiero llegar al título del seminario teológico para un día colgarlo en la pared y no usarlo más, ¿no es cierto? Y ahí está guardado. Pero mi hermano, la gente puede que no sepa leer un título, pero sí va a experimentar la presencia del Dios que mora en ti. Eso es lo que yo te quiero llevar. No somos portadores de conocimiento, somos portadores de la revelación del Dios viviente. Somos portadores de la vida que el Espíritu Santo transmite. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estos hombres impíos que no se habían rendido a Dios, habían alcanzado cierto conocimiento y manejaban el lenguaje, el léxico de la iglesia, la jerga eclesiástica, como decimos, ¿no es cierto? Vieron que nosotros los evangélicos tenemos una jerga, ¿no es cierto? Una forma de hablar, ¿no es cierto? Y palabras. Y más ahora en estos tiempos que se habla de impartición, de decretos y qué sé yo cuántas cosas. Y dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo me acuerdo, mi hermano, si usted me dice, ¿cuál fue la molestia más grande que tuve en mis clases, como profesor? Y era una persona que cada vez que yo hablaba de la piedad, y sí, pero él decía, pero qué lindo que es tener plata, qué lindo que es ser reconocido por la gente, y qué sé yo. Y es más, un día alguien llegó a decir al director de nuestro seminario, dice, hermano Pope, sí, nosotros nos vamos a quedar con la sana doctrina, pero los otros se van a quedar con la plata y la gente. Y entonces me acuerdo que Milton se dio vuelta y con esa mirada, esos ojos azules encendidos, le dice, mi hermano, si usted piensa de esa manera, es la última vez que usted ha sido profesor de este seminario, le dice. Gloria al nombre de Cristo. Entonces fíjense, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y míreme y perdóneme, mi hermano, perdóname la franqueza, como dice el tango. Hay gente que mediante el Evangelio han alcanzado niveles ostentosos, una vida ostentosa de lujos, y de que no condice con la figura de aquel predicador de Galilea, ¿no es cierto? Donde hay tanta gente pasando hambre, donde hay tantos niños, aún pastores, mis hermanos, en pueblitos chicos que muchas veces no tienen ni siquiera para comprar un libro para estudiar y hay otros que tienen tanta opulencia y nos olvidamos de las necesidades de los pobres, ¿no es cierto? Y eso no condice, eso es transformar la gracia en libertinaje, ¿no es cierto? Por supuesto, ojo, nosotros no somos quienes para criticar a aquellos que viven de esa manera, ¿no es cierto? Pero sí, un día ellos van a tener que rendir cuenta. Yo creo que nosotros tenemos que decir, hasta acá, con esto puedo vivir. Y ya, mi hermano, lo otro lo voy a dedicar para la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Note, después de dar 3 características de estos falsos maestros, y hay que hacer una aclaración, mis hermanos, algunos llaman a estos apóstatas,
Pero estos no son apóstatas, porque estos son gente que no dejaron la iglesia. Un apóstata es aquel que renunció a la fe, no que no se está congregando, pero que sí que renunció, dice yo ya renuncio a Jesucristo, no quiero saber nada, me vuelvo al mundo, como el caso de Demas que cita Pablo, ¿no es cierto? Pero esta gente no son apóstatas porque se meten en la congregación, o sea, son lobos rapaces, mi hermano, que vienen a destruir el rebaño. Y entonces dice... Y la otra cosa, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, la imagen que el mundo, que la gente que está fuera de la iglesia, tiene de la iglesia acá en Estados Unidos de América, es de gente que, materialista, que ha santificado la codicia, mi hermano. Porque hemos santificado un estilo de vida de ricos y famosos. Ojo, no digo que esté mal, pero mi hermano, tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas de aquel que se despojó de toda riqueza para venir a darse al mundo, mi hermano. Nuestro estilo de vida tiene que ser acorde con el Cristo que predicamos, mi hermano, porque a veces estamos hablando de que Cristo viene pronto, que Cristo ya viene, pero vivimos como si no fuera a venir nunca, mi hermano. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestros dichos. Y la gente no escucha, sino que ve cómo vivimos, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, el Señor les va a recordar 3 ejemplos de la historia de que Dios juzgó todas esas conductas desviadas, mi hermano. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Acuérdense que los ángeles fueron creados para alabar al Señor, para servir al Señor y a los que heredan la salvación, ¿no es cierto? Pero se desviaron, hubo ángeles que se desviaron. Ahora esto dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mis hermanos, Dios ha establecido un orden para su creación. En primer lugar, mi hermano, el orden para el pueblo de Israel era que ellos tenían que ser obedientes al líder que él le había puesto para conducirlos en el desierto. Pero se rebelaron, fueron incrédulos. Y eso los llevó a que Dios los eliminara. A la mayoría de ellos solamente 2 personas sobrevivieron. Caleb y Josué, ¿no es cierto? Dice, después destruyó a los que no creyeron. A los ángeles los encerró en prisiones de oscuridad. Sodoma y Gomorra, 2 ciudades pervertidas, mis hermanos, que se apartaron de las enseñanzas. Todo el mundo, mi hermano, salió de una sola pareja, Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero fíjense en cómo se fueron desviando, se fueron torciendo. Y mis hermanos, yo quiero que no perdamos el tiempo hablando de lo mal que está el mundo, de lo malo que hace la gente y esto y lo otro. El mundo es mundo, mi hermano. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de la salvación. Ya sabe, y no tenemos que contarle a Dios, porque Dios sabe. Lo que quiere es que clamemos a Él. Y dice la palabra de Dios que allí estaban estos que llegaron a tal grado de corrupción que aquella noche cuando vienen los ángeles se agolparon todos los hombres de la ciudad. Y qué triste que es feo cuando algunos caen en ese pecado, pero acá dice que todos los hombres. Ahora, el orden de Dios, mi hermano, y lo digo con todo respeto, el orden de Dios es un hombre y una mujer, no hay nada intermedio, mi hermano. Y a veces cuando decimos que debemos ser fríos o calientes y no tibios, porque los tibios los vomitarán de la boca. Y en esta noche te lo quiero poner de esta manera. ¿Qué es un tibio?
Y puede decir que alguien que estuvo caliente y se fue enfriando. Pero yo te voy a decir una cosa, la gente es tibia, no porque estuvieron calientes y se fueron enfriando. La gente muchas veces es tibia porque dijeron, bueno, hasta acá nomás. ¿Vieron como la temperatura en la cocina, las mujeres? Dice, no le voy a dar todo el fuego, le voy a poner acá. Slow, ¿no es cierto? Allí fuego bajo, ¿no es cierto? Y hay gente que quiere fuego bajo, mi hermano. ¿Por qué? Porque no quieren perder el control. No quieren seguir manejando su agenda. Quieren seguir manejando su bolsillo. Es así, mi hermano. Quieren seguir manejando su estilo de vida. Y yo puedo decirlo esto porque yo me acuerdo cuando Dios me llamó al ministerio. Yo dije, no, yo no quiero ser pastor porque yo no quiero que mi familia pase el hambre que pasé yo cuando era chico. Porque, claro, porque en Argentina no todos los pastores tienen un sueldo, ¿no es cierto? Y a veces es duro ser pastor, realmente tiene que haber un llamado. Y entonces mis hermanos decían, hay gente que dice, bueno, no, hasta acá. Yo trabajo en una compañía que vende appliances, o sea, electrodomésticos para los que escuchan de allá desde el sur, ¿no es cierto? Y de paso saludo a la gente de Villa Constitución. Gloria al nombre de Cristo. Y decía, los appliances, y hay un appliance que no sé cómo traducirlo en español, en inglés es warming drawer. Sería un cajón que calienta o que mantiene tibio. Y es un artefacto que viene para mantener los platos de comida tibios, ¿no es cierto? Y a mí me preguntaron si yo tenía warming drawer. Le digo, no, mi señora para mantener la comida tibia la deja en el sol. Digo, acá en Miami el sol mantiene tibia la comida, ¿no es cierto? Pero la gente rica tiene esos aparatos, ¿no es cierto?, llamados warming drawer. Y hay gente que no cocina la comida, la mantiene ahí ese aparato. Y hay gente en las iglesias que parecen que están en un warming drawer, que se metieron, pero no quieren demasiado fuego, ni tampoco poco fuego, ¿no es cierto? Y están ahí. Ellos fijan el límite. Que en esta noche podamos decirle, Señor, toma tú el control y dale, como dicen los cubanos, dale candela, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense, dice la palabra del Señor, Sodoma y Gomorra. Repito, Dios es un Dios de orden y Dios ha fijado el orden para la humanidad. Ahora, mi hermano, me acuerdo cuando vino el tema del SIDA, en la década de los 80, que muchos empezaron a hablar que era el juicio de Dios sobre el homosexualismo. Mi hermano, la Biblia no habla de juicio, habla de que cosecharon en sus cuerpos lo mismo, la práctica pervertida. Léalo allí en Romanos 1. ¿No es cierto? El SIDA fue el producto de la promiscuidad, no fue el juicio de Dios. Porque ya va a venir el juicio de Dios y se van a enterar todos. Un día Dios va a juzgar, pero no te apures todavía. Y dice, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Noten, vicios contra naturaleza. Un vicio es una perversión, mi hermano, una desviación. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra es el ejemplo de que Dios va a juzgar el homosexualismo y el lesbianismo, mi hermano. No te confundas, nadie nace allí entre dos sexos. Puede que hayan algunas excepciones, pero acuérdate que la excepción confirma la norma. La regla, ¿no es cierto? No la anula. Y Dios, que el Creador estableció el orden para la raza humana. ¿Sí? Acuérdense que somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, mi hermano, présteme atención, lo voy a decir con todo respeto. A veces nosotros reclamamos autoridad, que se respete la autoridad, porque nosotros estamos bajo la autoridad, estamos sobre autoridad de alguien.
Pero hermano, y nosotros respetamos lo que estamos por arriba. Qué triste que decir a veces fulano de tal, el presidente, y esto y el otro, o a veces se nombra por el apellido. Mi hermano, yo cuando era chico se decía el señor presidente. Ahora, si no me cae en gracia, lo llamo de cualquier manera. ¿No es cierto? Y está mal, mi hermano. Acuérdense que ese es un síndrome de Satanás. Eso forma parte de la rebeldía que está cayendo sobre el mundo. Y una de las cosas, yo me acuerdo cuando recién me convertí, sabía recibir una revista llamada Vino Nuevo, que era de la renovación espiritual, y había un artículo que hablaba de los últimos tiempos y decían que iba a haber movimientos muy claros, muy fuertes en los últimos tiempos, y uno iba a ser el feminismo. Y fíjense, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Otro iba a ser el humanismo, donde el hombre iba a ser el eje, iba a ser el centro, el que determina la verdad, ¿no es cierto? Pero hay otra característica de los últimos tiempos, y es la anarquía. Mi hermano, estos 2 últimos años ha sido una debacle, mi hermano. Aún naciones criticando a las Naciones Unidas, que se supone que fueron puestas como ente regulador, y aún la gente que vota a un presidente después lo critica y dice, no, yo no lo voté. Pero es el presidente, mi hermano. Autoridades son puestas por Dios. Estamos cayendo en una anarquía. Tengamos cuidado, mi hermano. Dios es un Dios de orden y Él ha constituido las autoridades. No hay autoridad sino puesta por Dios, mi hermano. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablan mal, no nos tiembla la lengua para hablar mal de las autoridades, mi hermano. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y acá, mis hermanos, Judas hace referencia a un libro, no da el nombre del libro, pero se llama El Testamento o la Asunción de Moisés, donde parece ser que adjudican a Moisés haber escrito sus horas después de morir. Ridículo, ¿no es cierto? Pero noten que la Biblia está registrado esto. ¿Por qué será? No es porque la Biblia consienta esto, no es porque lo acepte, sino acuérdese que la Biblia es la revelación de Dios puesta en un lenguaje humano para receptores humanos. Y la gente en aquel tiempo estaba muy influenciada por libros que estaban corriendo de acá para allá, donde narraban historias y cosas de religión. Y entre estas narraban esto que dice, acuérdense cuando Moisés Dios le dice que no va a ver la tierra, sino que él va a morir. Y Dios lo lleva allí a la cumbre del monte y dice que no se sabe dónde está la tumba de Moisés. Entonces, puede que Moisés haya sido llevado al cielo, pero sí es algo sabido, es que dice que el enemigo contendía con el arcángel por el cuerpo de Moisés. Ahora noten, si uno lee la Biblia, va a saber que los cristianos, cuando mueren, el caso mismo de la llamada parábola del Lázaro y el rico, ¿no es cierto? De que dice que vienen ángeles y llevan a los justos, ¿no es cierto?, al seno de Abraham. Y entonces, ¿dónde contendía el diablo? Porque si lo hubieran enterrado a Moisés, mi hermano, hubiera ido el diablo y lo hubiera desenterrado. ¿No es cierto? Pero dice que contendía en el aire. Por eso dejémoslo ahí, ¿no es cierto? No hagamos especulaciones extrabíblicas. Pero dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Otras versiones hablan de que son guiados por instintos. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y en esta noche, mis hermanos, quiero reflexionar un poquito acerca del camino
de Caín. Note que dice el camino de Caín. Ustedes se acuerdan la historia de Caín y Abel. Los dos un día vienen a presentar ofrendas a Dios. Caín era agricultor, trajo, ¿qué cosa? Del fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y vino Abel y trajo de lo escogido de sus animalitos un cordero y lo presentó. Ahora note que no dice la palabra de Dios que Dios se desagradó de Caín. No, dice que no le agradó la ofrenda que trajo Caín. Y habla de camino. Mi hermano, yo los quiero dejar en esta noche con esto que dice en Hebreos capítulo 10. Y no es casualidad que la Biblia habla del camino de Caín. Dice Hebreos capítulo 10, el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mi hermano, en los últimos tiempos se va a ir dejando de lado la sangre. ¿Saben por qué? Porque ya no se habla de pecado. Ya pecado es una palabra que molesta. Pero tú sabes que lo único que limpia el pecado es la sangre, mi hermano. Hemos elevado tanto al ser humano que ya no lo consideramos un pecador caído. Ya hemos endiosado hasta figuras públicas que no han pasado por la cruz de Cristo. Mis hermanos, recuerda, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Caín quiso entrar por el producto de su trabajo, pero a la presencia del Señor se entra por la sangre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.